Esta es la última oración que el Señor hizo. Después de haber estado 40 días, de haber resucitado, el Señor resucitó al tercer día y dice que estuvo 40 días haciendo milagros, presentándose, enseñándoles a los discípulos antes de ascender al cielo. Y Él oró. A mí me encantaría que todos en casa cuando puedan, ¿no?, lean el capítulo 17 de Juan, y es la oración que Él hizo, Jesús. Él oró por sus discípulos, oró por los que tenía en ese momento, pero también por nosotros que no íbamos a creer después en Él. Entonces, dice así la palabra de Dios. Él oró por nosotros, ¿vale? No oró por el mundo, sino por los que iban a creer en Él. Orar por el mundo nos corresponde a nosotros, sus hijos, ¿verdad? Entonces, dice así la palabra de Dios, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Iglesia, dice que todos sean uno. Dile a tu hermano, todos somos uno. A ver si lo entendemos. Todos somos uno en Cristo, ¿verdad? Dice que Jesús dijo, como Padre, como tú y yo, ¿sabe? Somos uno. Dice, Jesús estaba en el Padre y el Padre estaba en Él. Y le dice Jesús al Padre, que nosotros también estemos en ellos. Un Dios tan grande, ¿verdad? Con toda su gloria, que quiera estar en nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y con el fin de que al ser nosotros uno, estar todos en Él y con Él, para que el mundo, para lo que ve el mundo en nosotros, crea en ¿quién? En nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces el Señor trataba conmigo en el culto de la intercesión, yo lo comentaba también sobre la unidad y el poder de la unidad. Y de verdad que yo llevo ya un par de semanas pensando en la iglesia primitiva. Cristo no vino a fundar ninguna religión, ¿vale? La religión no salva a nadie. No salva a nadie. Lo que nos salva es nuestro Señor Jesucristo. Dice que son tres los únicos que dan testimonio en el cielo: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el único camino para ir al Padre es a través de nuestro Señor Jesucristo. Es el único. Vale, entonces yo miro a la iglesia primitiva y veo lo que Dios está haciendo en la iglesia y veo cómo Dios está libertando, cómo Dios hace milagros de sanidades. La mano del Señor nos ha cortado en el día de hoy para sanar. Yo creo en un Dios de milagros. ¿Quién cree en un Dios de milagros? Amén. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Lo mismo que hacía antes, hace ahora. Podemos ver en Eclesiastés cuando vemos, dice, ¿qué es lo que está pasando? Lo que ya fue. Lo que ya fue. Entonces, podemos ver en la iglesia primitiva, me encanta. Primero, tienen valor. Fue una iglesia que fue perseguida, pero a ellos no les importaban incluso la persecución, no les importaba morir por lo que creían, por la fe que tenían en nuestro Señor Jesucristo. Ellos sabían que aún así, aunque los mataran, podían matar el cuerpo, pero no podían matar el alma. Y ellos iban, y si tenían que morir por el Señor Jesucristo, morían. Tenían una valentía. Otra cosa que me llama mucho la atención de ellos y que admiro y que me gusta como ejemplo, dice que ellos tenían en común todas las cosas, estaban unánimes, eran una iglesia unida, compartían con el pobre. Ellos compartían con el pobre. Luego podemos ver lo que más me gusta, ¿vale? Ellos siempre tenían unidad y coinonía. Dice, se movían en el poder del Espíritu Santo. A ver, yo me pregunto,
Señor, tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y ahí te movías, ¿verdad? De una forma sobrenatural. ¿Creen que en el día de hoy el Señor se puede mover de la misma forma? Amén. Pero queremos ver las claves, ¿verdad? ¿Qué clave? Y yo quiero hablar hoy del poder de la unidad. Quiero que mires al que está al lado y le digas, tú eres uno conmigo. Eres uno conmigo. Uno. El Señor dice que Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces mira, yo soy una con Conchita, soy una con Saray, uno con Guillermo, en el Señor, como un cuerpo de Cristo, una con Rebeca, y todos formamos, ¿verdad?, el cuerpo de Cristo. Y yo quiero que ustedes vean unos ejemplos que cogí de la palabra de Dios, lo que pasa cuando un pueblo se une. Y yo declaro que amor al prójimo va a ser un pueblo unido. Amén. No va a ser un pueblo de jueves a jueves ni de domingo a domingo. Es una iglesia que va a estar unida. Amén. Que vamos a estar unidos los unos con los otros. Y podemos ver el primer ejemplo que tomé, no sé, porque el Espíritu Santo me llevaba ahí, es la Torre de Babel. ¿Quién conoce la historia de la Torre de Babel? Creo que todos lo conocemos, ¿verdad? Pues en Génesis capítulo 11, versos 5 al 9, ellos se unieron con una misma finalidad, un mismo propósito, una misma visión. Está claro que hay que tener, ¿verdad?, la visión para unirnos a la visión. Y dice así la palabra de Dios, dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Yo quiero volverlo a leer. ¿Qué dice un Dios tan grande? He aquí, el pueblo es uno, todos estos tienen un solo lenguaje, están hablando lo mismo, hablan el mismo idioma y han comenzado una obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Se marcaron la meta y no había nada ni nadie que lo fuera a hacer desistir de lo que ellos se habían planeado hacer. No habían divisiones en Babel. No había un hermano diciendo del otro, mira lo que está haciendo, este pone mejor el ladrillo, el otro lo pone peor, yo lo pongo mejor. No, allí trabajaban hombro con hombro, talento con talento, y todos con el mismo propósito. Dice en el verso 7 que Dios dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el que habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Primero, el pueblo era uno. Segundo, tenían la misma visión. Tercero, trabajaban todos juntos, con un mismo propósito, con un mismo lenguaje, y provocaron. A mí lo que más me sorprende, provocaron que descendiera. Dice que Dios le dice, mira, vamos a descender, porque o los paramos o la torre va a llegar al cielo. O sea, ellos como pueblo provocaron que dejara todo el Señor en los cielos y bajara y confundieran las lenguas. Pero vamos a ver otros ejemplos. Entonces yo me pregunto en esta tarde, iglesia, ¿qué pasaría si cada uno de nosotros nos ponemos de acuerdo con una misma visión, un mismo propósito,
¿verdad? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si todos anheláramos y estuviéramos orando porque el Señor salvara, ¿verdad? A los que están perdidos, a aquellos que no tienen esperanza, que están aterrorizados por lo que está pasando, por el virus. ¿Qué pasaría si todos unidos estuviéramos orando, ayunando por algo específico? ¿No creen que provocarían que Dios diría, mira, se han propuesto en amor al prójimo, unirse a orar por salvación, a unirse a orar? ¿Se han propuesto? ¿No creen que tocarían el corazón del Señor? Yo creo que sí. Yo creo que a esta iglesia ahora vamos un paso más arriba. Nosotros somos de los que subimos escalones y no bajamos, ¿verdad? El Señor está haciendo, pero el Señor quiere hacer más en este lugar. El Señor quiere hacer más en este lugar. Podemos ver otro ejemplo. Cuando vamos a la palabra de Dios, podemos ver en Josué capítulo 6, del verso del 1 al 27, cuando la conquista de Jericó. El Señor habla al líder, a Josué, y le dice, Josué, yo les he prometido tengo una tierra prometida para cada uno de ustedes, ¿vale? Se las voy a dar, pero tienen que entrar y poseerla. Ya la tienen, ya es suya, pero ahora tienen que poseerla. Y Josué le toca liderar después de haber muerto su tío Moisés. Y el Señor le dice, mira Josué, vas a hacerlo de esta forma. 6 días vas a coger a los soldados y vas a poner delante a 7 sacerdotes con el arca de la presencia de Dios. Primero irán los sacerdotes y durante 6 días darás vueltas alrededor de las murallas de Jericó. Yo no sé si ustedes han visto las murallas. Antes se amurallaban las ciudades para proteger las ciudades. Y cuando estuve en Israel y vi las murallas de los muros de Jerusalén, yo decía, imposible. Aquellos eran unos muros súper gruesos. Y ellos, imagínense, le dice el Señor a Josué, Josué, vas a tener que dar durante 6 días vueltas. Primero van los sacerdotes con el arca y después van ustedes alrededor. Yo me imagino los de Jericó dirán, estos están locos, están dando vueltas alrededor. Están dando vueltas alrededor. Pero donde voy, dice que al 7º día, ellos tenían que salir los sacerdotes, detrás tenían que salir los soldados, y luego dar 7 vueltas alrededor de la ciudad, dando vueltas, y el pueblo, todos unidos, un grito. Y cuando gritaran, esas murallas iban a caer. Primero, ¿qué me enseña? Ellos creyeron, el pueblo de Israel, en el liderazgo de Josué. Cuando el Señor le mostró a Josué lo que tenían que hacer, y estaban unidos. Igual que cuando se lo muestra al pastor, ¿verdad? Nos unimos con el pastor, con la visión que Dios le ha dado y oramos por lo que Dios le ha puesto al pastor. Y ellos creyeron. Y ustedes me dicen, ¿tenemos un Dios sobrenatural? Sí, lo tenemos. Dile, tenemos un Dios sobrenatural. Díselo a tu hermano. Tenemos un Dios sobrenatural, un Dios de milagros. Y dice que ellos gritaron todos a una sola voz, el pueblo de Israel, y cayeron los muros de Jericó. Cayeron y conquistaron la tierra. Puedo ver, yo quiero darles aquí un par de ejemplos, cómo el Señor se mueve cuando un pueblo tiene una misma visión y un mismo propósito y están deseando todos lo mismo. Amén. Podemos ver en Hechos, capítulo 2, 1. Dice que cuando el Señor hace esta oración, antes de ascender al cielo, habían como 500 discípulos con Él. 500 discípulos.
Y el Señor le dijo, miren, esperen en Jerusalén, vayan a Jerusalén, esperen ahí hasta que venga la venida del Espíritu Santo, el Consolador. Os conviene que yo me vaya para que reciban el Consolador. Y me llama mucho la atención cuando yo estuve en el aposento alto en Israel. Bueno, yo no me lo podía creer, ¿verdad, Carlos? Cuando llegamos ahí, en el aposento alto. Yo decía, Señor, increíble. Y eran 500 personas, pero en el aposento alto habían 120. Yo me pregunto, ¿dónde se quedaron los 320 restantes? Como ahora, ¿verdad? En el coronavirus. Que somos no sé cuántos en la iglesia, pero solo venimos 23. Amén. Y dice que los que estaban allí, mira lo que pone la Biblia, unidos en oración, esperando la promesa. ¿Quién cree en esta tarde que Dios tiene grandes cosas para este lugar? Amén, amén, amén. Dice la palabra de Dios que qué bueno y cuán agradable es estar los hermanos juntos en armonía, porque ahí el Señor envía bendición. No lo envía a través de internet, sino cuando estamos unidos en su casa, juntos en armonía. Dice así, Hechos capítulo 2, verso 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Y de repente, yo amo los de repentes de Dios, porque no sabemos cuándo nos va a sorprender, ¿verdad? ¿Quién cree en los de repentes de Dios? Yo lo creo. Yo creo que en cualquier momento el Señor puede hacer cualquier cosa. ¿Y sabe qué? Que aquí hay una iglesia que está preparada para recibir lo que Dios quiera hacer con cada uno de nosotros. Amén. Y dice así, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y asentándose sobre cada uno de ellos, fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esto pasó, quien recibió eso, fueron los que estaban unidos, unánimes, esperando lo que Dios tenía para ellos. No era de los 320 que se conformaron, que solo recibieron la palabra. No, aquellos que perseveraron, aquellos que estaban, aquellos que decían, Señor, tú dijiste que lo ibas a mandar, tú dijiste que lo ibas a hacer. Fueron esos los que recibieron y fueron llenos del Espíritu Santo. Tenemos otro ejemplo. En Hechos capítulo 12, versos 5, 17, dice que estaba la iglesia, habían arrestado a Pedro. A Pedro lo habían arrestado, lo habían metido en la cárcel. Y dice que Herodes y los judíos lo iban a juzgar al día siguiente. Y dice que en una casa los hermanos estaban unidos, orando para que el Señor liberara a Pedro. Oye, no es por nada, pero una vez dijo la reina de Israel que le tenían más miedo a una iglesia de rodillas que a un ejército armado. Es que la iglesia cuando ora se mueven los cielos. Y el Señor mueve todo aquí en la tierra. ¿Qué pasó? Que ellos empezaron a orar en una casa. Y empezaron a clamar por la libertad de Pedro. Y empezaron a clamar y a orar y a orar y a orar. Y a perseverar en la oración. Dice que con fervor, oraban con fervor. Unidos, orando para que el Señor liberara. Iglesia, ¿sabe lo que pasó? Tenemos un Dios sobrenatural. El Señor mandó un ángel a la cárcel. Y dice que cuando Pedro vio al ángel, pensó que estaba viendo una visión. Y dice que empezaron a caérsele las cadenas.
Dice que empezó a abrirse las puertas, a pasar por la guardia y que ni lo veían, ¿sabes? Y se fue y dice que llegó a donde estaban los hermanos orando, tocó la puerta y le abrió una muchacha, Rode. Y dice que según abre la puerta, ve a Pedro y cierra corriendo la puerta, porque ni se lo creía. Él fue corriendo a decirle a los hermanos, mira, que Pedro está en la puerta. Los hermanos diciendo, ¿cómo va a ser eso si está en la cárcel? Mira que somos incrédulos, estamos orando por algo, el Señor nos contesta y encima no nos lo creemos. ¿O solo les pasan a ellos? ¿Verdad? Y dice que corren y ven a Pedro. Y Pedro le cuenta cómo fue liberado. Yo no sé, pero yo creo en un Dios sobrenatural. Un Dios que si lo hace con Pedro, lo hace con las murallas de Jericó, lo hace esas cosas, hoy en día también lo puede hacer. Amén. Tenemos que estar unidos, iglesia. Y el Señor trataba conmigo sobre la unidad, ¿vale? No podemos, yo digo siempre, ¿sabe? Tenemos que ser ministrados en nuestro corazón y empezar a ver a nuestros hermanos como lo que son hijos de Dios. El amor de Dios, el amor de Dios es tan grande que mira, le plació a que seamos sus hijos y empieces a ver a tu hermano como un hijo de Dios. ¿Y por qué tenemos que estar unidos? Porque es el deseo de Dios. Jesús dijo que seamos uno, un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Y yo no sé ustedes, pero ¿quién no quiere complacer los deseos de nuestro amado Señor Jesucristo? Amén. Si el Señor me dice que tengo que ser uno con ustedes, voy a ser uno con ustedes. Amén. No vale los llaneros solitarios en esto. ¿Quién se cree un llanero solitario? No. Dice la palabra que más vale dos que uno, porque si uno se cae, el otro le ayuda a levantarse, ¿verdad? En Romanos capítulo 12, versos 4 al 5 dice, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Amén. Es súper importante la unidad en la iglesia. La unidad es una manifestación de una iglesia capacitada por el Espíritu Santo. Pablo dijo en Efesios capítulo 4, verso 3, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cuando estamos en paz los unos con los otros, estamos guardando la unidad del Espíritu Santo. Iglesia, es súper importante. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque cuando no guardamos la unidad y el vínculo de la paz, hay divisiones entre nosotros. Hay divisiones. Y tenemos que cuidarnos de eso. El Señor, hace tiempo me mostraba a mí, yo decía, Señor, ¿cómo puede ser, verdad? Que los cristianos a veces, pues, podemos hacer daño, nos podemos hacer daño los unos a los otros. Pues quizás, pues mira, simplemente, no me saludó. Lleva días sin saludarme. Y quieras o no, tú estás fragmentando el alma de tu hermano, de la persona que tienes al lado. Y de todo lo que hacemos tenemos que dar cuentas a Dios. ¿Vale, iglesia? Y nosotros tenemos que tener claro que somos hermanos y cuando venimos a esta iglesia o vamos a otra iglesia, porque el Señor no viene a buscar varias iglesias, no viene a buscar una sola iglesia. Somos hermanos, y tenemos que saludarnos. No tenemos que ignorarnos los unos a los otros. Somos parte del cuerpo de Cristo. A veces nuestras bendiciones están retenidas. Dice que no hay maldición sin causa. A veces que no nos damos cuenta de lo que hacemos. Y tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Señor,
¿Qué estoy fallando? Y no ser piedra de tropiezo para otros hermanos. No podemos ser piedra de tropiezo. Es verdad que el Señor que dice, soportaos los unos a los otros, amaos los unos a los otros, como yo os he amado. Cuidémonos, iglesia, de no causar heridas en el alma de otro hermano. Con una palabra. Mira, la palabra que vas a decir, el gesto que vas a hacer, ¿edifica o no edifica a tu hermano? Si no edifica, no lo hagas. Si crees que la palabra que le vas a decir va a hacer daño, no la digas. Si tienes un hermano y ves que no te saluda, vete tú y salúdalo a él. Porque si no puedes hacer las paces aquí en la tierra, ¿cómo te vas a sentar en la mesa en las bodas del Cordero? Es aquí donde tenemos que hacer las paces, donde nos tenemos que reconciliar con el Señor, con nuestro hermano y delante del Señor. Dios no tiene hijos favoritos, pero sí tiene hijos que tienen favoritos a Dios. ¿Vale? Y hay veces que las cosas duelen, sí. Hay veces que los comportamientos duelen, sí. Pero el Señor dice que tenemos que perdonar para ser perdonados. Perdonar es olvidar la ofensa, pasarla por alto. Iglesia, vamos a otro nivel, vamos a subir a otro nivel. Permitamos que el Espíritu Santo trate con cada uno de nosotros. Dice Marcos capítulo 3, versos 24-25. Dice, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Es fácil. Si un reino está dividido, no va a permanecer. Vamos a ver, por ejemplo, si Guillermo y yo no nos ponemos de acuerdo, uno tira para el monte y el otro tira para la playa, esto no va para ningún lado. A ver, ¿no? Tenemos que ponernos de acuerdo. Estamos unidos para que esto crezca, para que el Señor bendiga. Pues así es la iglesia. No podemos estar divididos ni permitir que hayan divisiones en la iglesia. ¿Por qué? Porque es el diablo el que viene a dividir, a causar divisiones, a robar, a matar y a destruir la unidad de los hermanos, a robar la paz, a hacer que el hermano se salga peor de cómo vino a la iglesia. Yo voy a una iglesia y salgo peor y no vuelvo más, ¿verdad? ¿O solo soy yo? No, vamos a ser cristianos maduros en el Señor. En 1 de Corintios, capítulo 1, versos 10, dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Es verdad, yo entiendo, ¿verdad? Que hay personas que te pueden caer mejor, ¿verdad? Porque tienes más afinidad, porque la has tratado más, pero yo hoy te reto a que tú le des la oportunidad de conocer a otro hermano. Y yo te aseguro a ti que te vas a sorprender, porque todos son preciosos para el Señor. Amén. Que en tu casa no solo invites a los mismos, invita a otros y dile, mira, quiero conocerte, quiero tener la oportunidad de conocerte, porque el Señor te lo ha puesto. Te ha puesto a ese hermano tiene dones y talentos para edificar la iglesia. Tú tienes unos dones, el otro tiene otros dones y todo, y es unirnos. Yo reto a la iglesia a unirse, Y vamos a ver, yo les aseguro a ustedes que vamos a ver los cielos abiertos sobre este lugar. Amén, cuando empecemos a unirnos y decir, Señor, yo quiero más de ti. Debemos saber
En la unidad hay, mira, en Efesios capítulo 4, verso 4 al 6 dice que es un cuerpo y un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios, y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. No es que esté en mí solo, no, está por todos y en todos. Amén. Tenemos un Dios trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas y un solo Dios. Ya no hay diferencia, somos todos uno en Cristo. Para aquellos que dicen las mujeres no pueden predicar, es que las mujeres no pueden hacer, somos todos uno en Cristo. Ya no, amén. Amén. En Gálatas, capítulo 3, verso 28, mira lo que dice la palabra. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Amén. Entonces somos todos uno en Cristo Jesús. Para terminar, Dios habla de un solo cuerpo, donde la cabeza es Cristo. Él nos está diciendo que tenemos que ser uno, iglesia. Somos uno. Cuando uno está triste, cuando uno está enfermo, la iglesia se duele con el que está enfermo. Amén. Si uno está gozoso, nos gozamos con el hermano. Pero si uno está enfermo, dice que la oración del justo sanará al enfermo. La iglesia se tiene que unir a orar por los enfermos, a orar para que sean libres los que están atados, a orar con un mismo propósito, orar por las almas que no conocen a Cristo. Hay fuerza y poder cuando el pueblo de Dios se une en un mismo propósito y una misma misión. ¿Pero por qué? Porque es un principio bíblico, lo podemos ver cuando se une, ¿verdad? Lo que pasa, cómo el Señor se mueve en la unidad. Cuando tenemos que empezar a aprender a arreglar los desacuerdos. Si hay algo que hemos hecho, si sabemos que hemos dañado a alguien, ir y pedir perdón, perdóname. Porque primero tenemos que estar a bien con el hermano para estar a bien con el Señor. Amén. Para agradar al Señor tenemos que estar a bien también con el hermano. Ahora, si tu hermano no te quiere perdonar o no quiere, bueno, ya déjalo en las manos del Señor. Pero nuestro deber es intentar arreglar las cosas. Cuando ponemos nuestros talentos y nuestros dones al servicio de otros. Y para terminar, quiero terminar con esto. Y quiero leerlos todos juntos. En Juan capítulo 13, verso 35. Quiero que lo lean hoy conmigo. Dice, en esto conocerán que todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice que en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros.